Bienvenidos, yo soy Fer, esto es Compañía Lectora y hoy les traigo un video sobre algo que me apasiona, los personajes lectores, personajes literarios que también leen. Esta sería la parte 2, ya que hace unos meses en otro video hablamos de personajes como la criatura de Frankenstein, de Mary Shelley, de Madame Bovary, de Flaubert, el Quijote, de Cervantes y Sherezada del libro Las Mil y Una Noches. Ustedes con sus comentarios sumaron varios más, como Matilda de Roald Dahl, sumaron a Jo March de Mujercitas, a Liesel de La Ladrona de Libros, a Hermione Granger de Harry Potter. La mayoría de los personajes de la sociedad literaria y el pastel, este nombre tan largo, de piel de patata de Guernsey. También mencionaron a otros a los que aún yo no llego, pero tomé nota, como Karl Koloff, creo, de El hombre que paseaba con libros, Sonietka de Lyudmila Ulitskaya, Mifflin de la librería ambulante, Catherine Marlar de la abadía de Northanger y el señor Steven, que es el mayordomo de Lo que resta del día. Durante diciembre estuve refugiándome en este libro fantástico, El último lector de Ricardo Piglia, y trata de algunos personajes lectores y también de autores en modo lector. El primero que quiero mencionar es Dupin. La escena inicial del género, en el primer relato policial, Los crímenes de la calle Morgue de Poe, escrito en 1841, sucede en una librería de la Rue de Montmartre, donde el narrador conoce por azar a Auguste Dupin. Los dos están allí en busca de un mismo libro, tan raro como notable. No sabemos qué libro es ese, pero sí el papel que cumple. Sirvió para aproximarnos, se dice. El género policial nace en ese encuentro. Vamos a leer una parte. Dupin es antes que nada un gran lector, un nuevo tipo de lector, decíamos. Como en Hamlet, como en Don Quijote, la melancolía es una marca vinculada en cierto sentido a la lectura, a la enfermedad de la lectura, al exceso de los mundos irreales, a la mirada caracterizada por la contemplación y el exceso de sentido. Pero no se trata de la locura, del límite que produce la lectura desde el ejemplo clásico del Quijote, sino de la lucidez extrema. Dupin es la figura misma del gran razonador. La lectura no es aquí la causa de la enfermedad o su signo, más bien toma la forma de una diferencia, de un rasgo distintivo. Parece más un efecto de la extrañeza que su origen. En este encuentro, cuando se conocen, Dupin se perfila de inmediato como un hombre de letras, como un bibliófilo. Dice: me quedé asombrado, confiesa el narrador, por la extraordinaria amplitud de sus lecturas. Esta imagen de Dupin como un gran lector es lo que va a definir su figura y su función. Personaje número 2, al que un poquito nombramos ya, Hamlet, de William Shakespeare. Luego del encuentro con el fantasma de su padre, Hamlet entra con un libro en la mano. Shakespeare hacía muy pocas acotaciones, pero desde las primeras ediciones figura esta precisión. Hamlet entra leyendo un libro. No sabemos si está realmente leyendo, está fingiendo que lee, no sabemos qué libro es, pero tampoco interesa. Porque incluso más adelante el propio Hamlet descarta la importancia del contenido cuando Polonio le pregunta qué está leyendo y él responde el conocido: palabras, palabras, palabras. Lo que importa es el acto mismo de leer, la función que tiene la tragedia. El tercer personaje es Dalman, de el cuento El Sur, de Jorge Luis Borges. En sus cuentos muchas veces el lugar de cruce entre el sueño y la vigilia, entre la vida y la muerte, entre lo real, y la ilusión, está representado en el acto mismo de leer. En El Sur se narra un doble viaje. Está Dalman, a quien el ansia por leer un ejemplar descabalado de Las Mil y Una Noches le provoca un accidente que casi lo lleva a la muerte. Y luego está Dalman convaleciente, que lee en un tren un ejemplar de Las Mil y Una Noches para olvidar la enfermedad,
hasta que lo distrae la llanura, el paisaje, la realidad, y aliviado se deja simplemente vivir. Y finalmente Dalman, en ese pueblo perdido en el sur de la provincia de Buenos Aires al cual se dirigía, que recurre a la lectura nuevamente para refugiarse y para aislarse otra vez en este volumen, Las Mil y Una Noches, pero en ese momento será arrancado de su aislamiento por los parroquianos del almacén que lo hostigan y lo desafían, y ahí ocurre el desenlace. Avanzamos, como me gustan estos videos, y vamos con el cuarto personaje, que es Ana Karenina de Tolstoy. Es una escena de lectura muy significativa, notable en muchos sentidos, es perfecta por lo fugaz y cómo aparece un género diferente de lector. Ahora me explayo. En esta escena, Ana Karenina de Tolstoy, del capítulo 29 de la primera parte, Ana aparece leyendo una novela inglesa en un tren. Estamos en la línea histórica, que quiere a las mujeres como protagonistas del consumo narrativo. También tenemos a Madame Bovary, imposible no tenerla en cuenta. Incluso a Molly Bloom, que se despierta con un libro en la mano. Volvemos a Tolstoy. En la novela, alguien lee una novela, esas cosas le gustaban mucho a Borges, como vimos. Una mujer lee una novela escrita por una mujer, es muy probable que sea Jane Austen, y la lee en un tren, que es en ese momento, en el siglo XIX, el lugar de la modernidad, perdón, por excelencia, porque es una novela de 1877. En la escena de la que hablamos, Ana vuelve a su casa, va de Moscú a San Petersburgo, y me gusta la magnífica descripción de las condiciones de lectura de esa clase social en esa época. Me gustaría leerlo. Les comparto una cita que el propio Piglia trae a su libro. Dice: todavía sintiendo la misma inquietud que le había embargado durante todo el día, pero con cierto placer, empezó a acomodarse para el viaje. Abrió con sus manos pequeñas y ágiles el saquito rojo, sacó un almohadón que se puso en las rodillas y, envolviéndose las piernas con la manta, se arrellanó cómodamente. Le pidió a Añuska la linternita que sujetó en el brazo de la butaca y sacó de su bolso un cortapapeles y una novela inglesa. Todo está en esta descripción, en los detalles que construyen la escena de lectura, la sensación de abrigo y de comodidad, la linterna, un momento que me parece fantástico. Ella tiene su propia luz. La criada que la atiende, las relaciones sociales que sostienen de manera implícita la escena, y por supuesto, la práctica previa a la lectura que ya se ha perdido de abrir los libros, de separar sus páginas con un cortapapeles. Y Ana lee una serie de acontecimientos y quiere vivirlos, y en esa lectura extrema está el paso al bobarismo, ¿no? El querer ser otro, querer ser lo que son los héroes en las novelas que estamos leyendo. El quinto personaje es Franny, de la novela Franny and Zooey de Salinger. En esta historia de iniciación, lo que la ocasiona y lo que acompañará la crisis de Franny es la lectura de un libro que ella lleva constantemente con ella. En la primera parte, que lleva su nombre de la novela, pues está dividida en dos, la primera parte es Franny. Ella pasa un fin de semana con su novio universitario, Lane, en noviembre de 1955. Ella lleva consigo El camino de un peregrino, que es un libro religioso ruso que explora la idea de la oración continua y la iluminación espiritual. Un libro de autor anónimo que se cree es de 1865. Leo una parte. Hay toda una escena que muestra en la negación de Franny la importancia que tiene este libro para ella, porque lo pone en la mesa cuando está cenando con su novio, y a este le da curiosidad, y ella quiere hacerse la desentendida, pero solo incrementa la curiosidad del novio. Les leo algunas partes salteadas. ¿Qué es ese libro?, preguntó Lane. Franny saltó literalmente en su silla. Miró el desordenado montoncito de objetos extraídos de su bolso que estaban sobre el mantel. ¿Qué libro?, preguntó. ¿Te refieres a este? Cogió el librito encuadernado en tela y volvió a meterlo en el bolso. Es solo algo que traje para hojear en el tren. Déjame ver, ¿qué es?
Franny no pareció oírle. Bueno, siguen hablando de otras cuestiones, pero él vuelve. Bueno, ¿qué libro es ese? ¿O acaso se trata de un maldito secreto o algo así? ¿El librito que tengo en el bolso? Preguntó Franny. Bueno, y ahí sigue dando vueltas. Dice, no sé, dijo, algo que se titula El camino de un peregrino. Durante un momento miró a Lane mientras éste comía. Lo saqué de la biblioteca, bueno, y ahí pasa a contarle un poco de una manera distraída del libro, pero no es nada distraída la relación que ella tiene con ese libro. Que Franny está en plena crisis de identidad. Quiere dejar la universidad porque le molesta mucho la hipocresía, la falsedad que ella nota en el ambiente en el que se mueve. También tiene una crisis del orden espiritual que la hunde en el desconcierto. No encuentra cómo mantenerse fiel a sí misma y, bueno, crecer, ser adulta e integrarse a la sociedad. Y es lo que le está costando mucho, este paso a la adultez a esta joven de 20 años. Y es la lectura de este libro la que provoca en Franny cuestionar sus deseos. eh, Se recluirá en su casa, como luego curiosamente haría el propio autor en su casa en las afueras. Y Franny, entre las paredes del departamento familiar en Nueva York, solo hablará con su madre apenas y con su hermano Zoe. ¿Qué es lo que tanto la moviliza de este libro, de relatos de un peregrino ruso? Sentirse reflejada, ¿no? Esa compañía, esos lazos que creamos los lectores con los libros y que en muchas ocasiones nos ayudan a entender nuestra propia ruta. El protagonista del libro, que lee Franny, ha perdido a su familia en un incendio y entonces se está enfrentando al sinsentido de la existencia después de semejante tragedia. Franny también ha perdido a su hermano mayor, Seymour, y esa ausencia ronda a toda la casa y al resto de la familia. En el libro que lee el hombre, él recorrerá a pie la enorme estepa rusa con apenas provisiones, pero lo que sí lleva es un libro, la Filocalia, que es un libro que funcionará como guía. Él preguntará a las personas con las que se cruce cómo orar con el corazón, cómo lograr hacer lo que más nos gusta sin que la vida nos abrume. Y ahí está la conexión con Franny, porque el viaje de Franny es interior, pero también lleva un libro al que intenta usar de guía, interrogará a su hermano Zoe, interrogará a otros libros y al recuerdo de Seymour para tratar de resolver este dilema. Y comprenderá finalmente las lecciones del peregrino, que lo que cuenta es la energía con la que nos dedicamos o la entrega que le damos a aquello que nos apasiona y aquello que tenemos para aportar al mundo. En el diálogo hay algo de la idea de lustrarnos los zapatos para salir en la radio. Es muy valioso ese comentario que le hace Zoe y el final del libro es hermoso. Si se les ocurren más ejemplos de personajes lectores, compártanlos porque me encantan. Pueden seguirme en mis otras redes, quedan todas en la caja de descripción. Agradezco el tiempo brindado y nos vemos en el próximo video.